Capítulo 12. Estuvimos caminando varios días, no lo recuerdo bien, y de repente dos hombres nos apuntaron con sus armas y nos indicaron que nos acercáramos. Anduvimos entre dos hileras de hombres que llevaban ametralladoras AK-47, G3 y RPG. Tenían unas caras muy oscuras, como si las hubieran frotado con carbón, y nos miraban intensamente con unos ojos extremadamente rojos. Cuando llegamos al extremo de la fila, había 4 hombres tirados en el suelo, con los uniformes empapados en sangre. Uno estaba boca abajo y tenía los ojos muy abiertos y quietos. Sus entrañas se arrastraban por el suelo. Me volví y puse los ojos sobre otro hombre con la cabeza aplastada. Su cerebro seguía palpitando y todavía respiraba. Me dio náuseas. Todo empezó a dar vueltas a mi alrededor. Uno de los soldados me miraba masticando algo y sonriendo. Dio un trago de su botella de agua y me echó el resto a la cara. «Ya te acostumbrarás. Todos se acostumbran algún día», dijo. Y se oyeron tiros cerca y los soldados se movieron, llevándose con ellos. Llegamos a un río donde se mecían suavemente los barcos de aluminio con motor de los soldados. Vimos cadáveres de niños de 11 y 13 años, con pantalones cortos del ejército, amontonados en la orilla. Apartamos la mirada. Los tiros se volvieron más fuertes. Al subir a los botes, salió un cohete del bosque y explotó en la orilla. La superficie del río hervía. Un hombre con pantalones del ejército llegó corriendo por el sendero hacia los barcos, disparando a los soldados. Uno de los hombres de mi barco abrió fuego y abatió al tirador. Los barcos se fueron río abajo y nos hicieron bajar cerca de un afluente. Un soldado nos llevó a Yele, un pueblo que estaba ocupado por los militares. Era un gran pueblo con más de 10 casas. Los soldados las ocupaban casi todas. Habían cortado la maleza alrededor del pueblo, excepto a la entrada del río por donde habíamos llegado. Nos explicaron que así era más difícil que atacara el enemigo. Al principio nos pareció que por fin estaríamos a salvo en Yele. El pueblo siempre estaba animado con charlas y risas. Los adultos, los civiles y los soldados hablaban del tiempo, plantaban, cazaban y no oíamos hablar de la guerra. Al principio no comprendíamos por qué la gente se comportaba así, pero gradualmente las sonrisas de los rostros nos tranquilizaron y creímos que no había motivo de preocupación. Lo único que oscurecía el ambiente del pueblo era la visión de los niños huérfanos. Había unos 30 entre 7 y 16 años. Yo era uno de ellos. Aparte de esto, no había indicios de que nuestra infancia estuviera amenazada, y menos aún que fueran a robársenosla. Nos instalamos en una gran casa de ladrillo sin terminar junto con otros niños. Una gran tele asfáltica servía de techo y dormíamos sobre el cemento con finas mantas compartidas entre dos. Los soldados montaron su guarnición en otra casa de ladrillo sin terminar y ahí se reunían por separado de los civiles. Por las noches veían películas, escuchaban música, reían y fumaban marihuana. Su aroma empapaba todo el pueblo. De día se mezclaban con los civiles y nosotros ayudábamos en la cocina. Canaí y yo íbamos a buscar agua y fregábamos los platos. Los demás ayudaban a cortar berenjenas, cebollas, carnes y otras cosas en la cocina. Me gustaba estar ocupado todo el día, yendo y viniendo del río, y lavando platos sin parar. Era la única forma que tenía de distraerme de mis pensamientos, que me daban graves dolores de cabeza, pero a mediodía ya habían terminado mis tareas, la cena estaba preparada y solo quedaba consumirla. Nos sentábamos en los porches de las casas, mirando a la plaza del pueblo. Los padres despiojaban a sus hijos, las chicas jugaban cantando y batiendo palmas, y algunos soldados jóvenes jugaban a fútbol con los chicos. Río. Su alegría y sus aplausos podían oírse hasta el río. La vida no podía vivirse con miedo durante el día en aquel pueblo. Los partidos de fútbol me recordaban las ligas que celebrábamos cuando mi familia se trasladó al pueblo minero de Mogembuemo. En particular, me acordaba del partido final que ganó mi equipo, que consistía en Junior y algunos amigos. Mi padre y mi madre asistieron al partido,
y al final mi madre aplaudió y sonrió feliz, con la cara iluminada por el orgullo. Mi padre se acercó a mí y me acarició la cabeza y me cogió la mano y la levantó, declarándome campeón. Hizo lo mismo con Junior. Mi madre nos dio un vaso de agua y mientras bebíamos nos abanicó con su pañuelo. La excitación hizo que mi corazón latiera más deprisa y empecé a sudar profusamente. Notaba el sabor salado que me bajaba de la frente a los labios. Ahí con mi familia me sentí ligero, como si me dispusiera a volar. Quería alargar ese momento, no solo para celebrar nuestra victoria, sino porque la sonrisa de mis padres aquella noche me hizo tan feliz que sentía que todos los nervios del cuerpo se me habían despertado y se mecían con la suave brisa que soplaba dentro de mí. Me mantenía a distancia de los partidos del pueblo y me sentaba detrás de las casas, mirando a la nada hasta que las jaquecas remitían temporalmente. No le conté a nadie lo que me sucedía. Mis síntomas no se mencionaban por la mañana cuando el sargento médico, como lo llamaban los civiles, ponían en fila a los niños y a sus padres para visitarlos. El sargento médico buscaba fiebre, resfriados y otras enfermedades, pero nunca preguntaban a nadie si tenían pesadillas o jaquecas. Por la noche, Alaji, Juma, Moriba y Canae jugaban a las canicas sobre el suelo de cemento, a la luz de la luna que entraban por las ventanas sin cristales. Musa se había hecho popular entre los chicos y siempre acababa la noche contando una historia diferente. Yo me sentaba en un rincón en silencio, apretando los dientes, porque no quería que mis amigos supieran el dolor que me producía la cabeza. En la cabeza veía chispas, llamas, fragmentos de escenas que había presenciado y revivía las voces agonizantes de niños y mujeres. Lloraba en silencio mientras la cabeza me latía como una campana. Cuando la migraña cesaba, me dormía un rato, pero me despertaban las pesadillas. Una noche soñé que me disparaba en la cabeza. Estaba echado sobre mi sangre y la gente corría pasando por mi lado. Pasó un perro y me lamió la sangre ferozmente. Enseñaba los dientes excitado. Quería ahuyentarlo, pero era incapaz de moverme. Me desperté antes de que empezara a hacer algo que me daba miedo pensar. Estaba sudado y aquella noche ya no pude dormir más. De repente una mañana, el ambiente del pueblo se volvió tenso. No estaba claro qué había causado el cambio, pero estaba a punto de suceder algo. Los soldados se reunieron en la plaza del pueblo, vestidos de uniforme, cargando las armas y municiones en mochilas y cinturones. Las bayonetas les colgaban junto a la pernera del pantalón militar mientras se mantenían inmóviles con los cascos bajo el brazo. ¡Atención! ¡Descansen! ¡Atención! ¡Descansen! Oí la voz del instructor mientras me dirigía al río con Alaji a buscar agua. Cuando volvimos, el instructor había dejado de dar órdenes a los soldados. El teniente Habati estaba frente a ellos con las manos cruzadas a la espalda. Les hizo un discurso que duró horas, hasta dejarlos marchar a almorzar. Mientras el teniente hablaba a sus hombres, nosotros seguimos con nuestras tareas y al mismo tiempo intentamos oír lo que decía, pero para captarlo tendríamos que habernos acercado más, poniéndonos en pilas con los soldados, y eso era impensable. Estuvimos especulando todo el día sobre lo que podía haberles dicho el teniente a sus hombres. Por la noche, los soldados limpiaron las armas y de vez en cuando disparaban algún tiro al aire. Esos tiros repentinos hacían que los más pequeños se escondieran entre las piernas de sus padres. Los soldados fumaban tabaco y marihuana, y algunos estaban solos, mientras otros apostaban y bromeaban toda la noche entre ellos. Otros veían una película en una de las tiendas grandes. El teniente Habati se sentó en el porche de su casa y leyó un libro. No levantó la cabeza, ni siquiera cuando sus hombres silbaron escandalosamente ante el tamaño y sofisticación de una arma de una película de guerra que estaban viendo. Solo levantó la cabeza cuando reinó el silencio. Me pilló mirándolo y me llamó para que me sentara con él. Era un hombre alto, sin apenas cabellos. Tenía unos ojos grandes y a juego con unos pómulos protuberantes. Parecía que llevara algo en la boca.
Era una persona silenciosa, pero su silencio le otorgaba una autoridad imponente que todos sus hombres temían y respetaban. Su cara era tan oscura que había que tener valor para establecer contacto ocular con él. ¿Comes lo suficiente?, preguntó. Sí, contesté yo, mientras intentaban ver lo que estaba leyendo. Es Shakespeare, me mostró la cubierta. Julio César. ¿Lo conoces? Leí Julio César en la escuela, dije. ¿Te acuerdas de algo?, preguntó. Los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte, empecé, y él recitó todo el fragmento conmigo. Cuando terminamos, su cara se tornó severa. Me ignoró y pareció sumirse en la lectura. Observé cómo las venas de su frente se volvían transparentes a través de la carne y desaparecían mientras observaba el contenido del libro, el pensamiento o lo que le pasara por la cabeza. Me alejé de puntillas mientras el cielo cambiaba la luz solar por la oscuridad. Cuando yo tenía 7 años, solía ir a la plaza del pueblo a recitar monólogos de las obras de Shakespeare a los mayores. Al final de cada semana, los hombres se reunían para hablar de los asuntos del pueblo. Se sentaban en bancos largos de maderas y al final de sus discusiones me pedían que recitara a Shakespeare. Mi padre tosía fuerte para avisar a los demás adultos de que se callaran para que yo pudiera empezar. Se sentaba delante, con los brazos cruzados y una gran sonrisa en la cara, que parecía que no pudiera desvanecerse en muchos años. Yo me subía a un banco con un palo en la mano a modo de espada. Entonces pensaba con Julio César. Amigos, romanos, campesinos, prestad atención. Siempre recitaba fragmentos de Macbeth y Julio César, porque eran los preferidos de los mayores. Me ilusionaba recitar para ellos. Me hacía sentir que hablaba bien el inglés. Estaba despierto cuando los soldados se marcharon en plena noche, y el eco de su marcha dejó un ambiente fantasmal en el pueblo que siguió hasta el amanecer y el resto del día. Dejaron 10 soldados para proteger el pueblo, que estuvieron en sus puestos todo el día. Cuando la tarde decía adiós con la mano, señalando la llegada de la noche, los soldados emitieron un toque de queda disparando unos tiros al aire y ordenando a todos que entrarán en las casas y se echarán en el suelo. Aquella noche Musa no contó cuentos y Moriba no jugó a las canicas con los demás. Nos sentamos en silencio, apoyados en la pared, escuchando las ráfagas de disparos a lo lejos. Durante las últimas horas de la noche, la luna apareció entre las nubes, mostrando la cara a través de la ventana abierta de la casa, hasta que la despidió un gallo. La mañana no llegó solo con el amanecer. También trajo soldados, los pocos que consiguieron volver al pueblo. Llevaban las botas llenas de polvo y se sentaban separados, aferrando con fuerza sus armas, como si fuera lo único que pudiera consolarlos. El soldado que estaba sentado en un ladrillo de cocina se cogió la cabeza con las manos y se balanceaba el cuerpo. Se levantó, caminó por el pueblo y volvió a sentarse en el ladrillo. Lo hizo así una y otra vez durante todo el día. El teniente Jabati estaba con la radio y en cierto momento la lanzó contra la pared y se paseó por la habitación. Ese día los civiles no hablamos entre nosotros. Solo observamos la locura de que eran víctimas algunos soldados. Al mediodía llegó al pueblo un grupo de más de 20 soldados. El teniente se sorprendió y se alegró a verlos, pero rápidamente disimuló su emoción. Los soldados se prepararon para salir a librar batalla. No podíamos seguir ocultándolo. La guerra estaba cerca. En cuanto los soldados se marcharon, empezamos a oír tiros cerca del pueblo. Los soldados que custodiaban el pueblo ordenaron a todo el mundo que se encerrara en su casa. El tiroteo siguió hasta bien tarde en la noche, interrumpiendo los cantos de los pájaros y los guerrillos. Por la noche volvieron corriendo al pueblo en busca de munición y un momento de respiro. A los soldados heridos los llevaron atrás para morir a la luz de los faros de la enfermería. Los soldados no traían a sus colegas muertos.
A los prisioneros los pusieron en fila y les pegaron un tiro en la cabeza. Aquello duró varios días, y cada vez que los soldados se iban al frente, volvían menos. Los que quedaban atrás estaban inquietos y empezaron a disparar contra los civiles que iban a las letrinas de noche. El teniente pidió a sus hombres que nos reunieran a todos en la plaza. En la selva hay hombres aguardando destruir nuestras vidas. Les hemos combatido lo mejor que hemos podido, pero son demasiados. Están rodeando el pueblo. Dibujó un círculo imaginario con las manos. No pararán hasta que capturen este pueblo. Quieren comida y munición. Se calló y siguió lentamente. Algunos de vosotros estáis aquí porque han matado a vuestros padres o familias. Otros porque este es un lugar seguro. Pues ya no lo es. Por eso necesitamos hombres y chicos fuertes que nos ayuden a combatir a esos hombres para mantener la seguridad del pueblo. Si no queréis luchar o combatir, no pasa nada. Pero no tendréis raciones y ni podréis quedaros en el pueblo. Podéis marcharos, porque solo queremos personas que ayuden a cocinar, preparar la munición y combatir. Hay suficientes mujeres para la cocina, así que necesitamos chicos y hombres capaces de luchar contra los rebeldes. Este es el momento de vengar las muertes de vuestras familias y procurar que más niños no pierdan las suyas. Respiró hondo. Mañana por la mañana debáis poneros en fila y os seleccionaremos para las distintas tareas que se deben realizarse. Salió de la plaza, seguido de sus hombres. Estuvimos un rato en silencio y después caminamos lentamente hacia nuestros lugares respectivos para pasar la noche, porque el toque de queda se acercaba. Dentro de casa, Juma, Alaji, Kanaí, Moriba, Musa y yo hablamos cautelosamente de lo que íbamos a hacer. Los rebeldes matarán a cualquier que consideran enemigo, espía o del otro bando de la guerra, según el sargento, dijo Alaji, explicando el dilema al que nos enfrentábamos. El resto, que estábamos echados en las mantas, nos levantamos y lo escuchamos atentamente. Es mejor quedarse por ahora, suspiró. No teníamos alternativa. Marcharse del pueblo era lo mismo que estar muerto. Al día siguiente me senté con mis amigos cerca de la ventana de la cocina. Sus caras eran inexpresivas, no mostraban emoción, pero tenían los ojos pálidos de pesar. Intenté mirarles, pero ellos desviaron la cabeza. Intenté comerme el desayuno, pero el miedo me había quitado el apetito. Luego llegó el anuncio. Atención, esta es una orden del teniente. Todo el mundo debe acudir a la plaza inmediatamente. Un soldado hablaba por el megafón. Antes de pronunciar la última palabra, la plaza estaba atiborrada. Todos esperaban que ese momento determinara lo que iban a hacer para nuestra seguridad. Antes del anuncio, mientras nos situábamos en la última fila de la multitud, se oyeron tiros a lo lejos, y después cayó un silencio aún más insoportable que los combates. El teniente se subió a uno de los ladrillos para que todos pudiéramos verlo. Dejó que el silencio calara. Después hizo un gesto a unos soldados, y ellos trajeron un par de cadáveres, un hombre y un niño, que habían vivido en el pueblo. La sangre que empapaba su ropa todavía estaba fresca, y tenían los ojos abiertos. La gente apartó la vista, y los niños y los bebés se echaron a llorar. El teniente se aclaró la garganta y empezó a hablar entre los llantos, que finalmente cesaron. Siento mostraros estos cadáveres terribles, especialmente con niños delante, pero la verdad es que todos nosotros hemos visto muertos o nos hemos acercado a la muerte. Dio la vuelta a los cadáveres y siguió más suavemente. Este hombre y este niño decidieron marcharse esta mañana a pesar de que les avisé de que era peligroso. El hombre insistió en que no quería formar parte de la guerra y le dejé marchar. Ya veis lo que ha pasado. Los rebeldes les mataron a tiros en el claro. Mis hombres los han traído de vuelta y he decidido enseñárselos para que comprendáis plenamente la situación en que nos encontramos. El teniente siguió hablando casi una hora, describiendo cómo los rebeldes cortaban las cabezas de los familiares de una persona y la obligaban a mirar. Quemaban pueblos enteros juntos con sus habitantes. Obligaban a los hijos a tener relaciones sexuales con sus madres, partían a los recién nacidos por la mitad porque lloraban demasiados,
Abrían los vientres de las mujeres embarazadas, les arrancaban a los bebés y los mataban. El teniente escupió en el suelo y siguió hablando, hasta asegurarse de haber mencionado todas las formas que tenían los rebeldes de hacer daño. Han perdido lo que los hacía humanos. No merecen vivir. Por esto tenemos que matarlos. Pensad en ello como en matar a un demonio. Es el mayor servicio que podáis hacer a vuestro país. Sacó su pistola y disparó 2 tiros al aire. La gente gritó, tenemos que matarlos a todos. Tenemos que asegurarnos de que no pisen esta tierra nunca más. Todos odiábamos a los rebeldes y estábamos completamente decididos a impedir que capturaran el pueblo. Las caras se habían vuelto tristes y tensas. El ambiente del pueblo cambió rápidamente después del discurso. El sol matutino había desaparecido y el día se volvió triste. Parecía que el cielo fuera a romperse y caer sobre la tierra. Estaba furioso y asustado, y mis amigos también. Huma miraba hacia la selva con las manos a la espalda. Moriba se cogía la cabeza. Kanaí miraba el suelo. Musa se abrazaba a sí mismo. Alahí se tapaba los ojos con la mano izquierda y yo estaba en jarras para que no me temblaran las piernas. Se ordenó a las mujeres y a las chicas que fueran a la cocina, a los hombres y a los chicos al depósito de munición, donde los soldados miraban películas y fumaban marihuana. Cuando nos acercábamos al edificio, salió un soldado con un G3 y se plantó en la puerta. Nos sonrió, levantó el arma y disparó varias rondas al aire. Nos caímos al suelo y él se rió de nosotros y volvió a entrar. Cruzamos la puerta y entramos en las tiendas que había adentro. El edificio no tenía techo, excepto una tele impermeable que cubría las cajas de munición y los rifles almacenados contra la pared, y en el único espacio común, un televisor enorme sobre un tambor destrozado. Unos metros más allá de la televisión, había un generador junto con bidones de gasolina. Los soldados salieron de sus tiendas y el sargento nos acompañó a la parte trasera, donde ninguno de nosotros había estado. Ahí había más de 30 chicos. 2 de ellos, Shiku y Josiah, tenían 7 y 11 años. Los demás teníamos 13 años, excepto Kanaí, que tenía 17. Un soldado con ropa civil y un silbato colgado del cuello se acercó a un montón de AK-47 y nos dio uno a cada uno. Cuando se plantó delante de mí, evité mirarlo a los ojos, pero él me levantó la cabeza hasta que le miré. Me dio el arma, la sostuve con una mano temblorosa. Después me dio el cargador y temblé aún más. Parece que todos vosotros tengáis 2 cosas en común, dijo después de evaluarnos. Os da miedo mirar a un hombre a los ojos y os da miedo coger una arma. Os tiemblan las manos, como si el arma os apuntara a la cabeza. Caminó arriba y abajo de la fila un momento y continuó. Ese rifle, levantó el AK-47, pronto os pertenecerá. Así que más vale que aprendáis a no tenerle miedo, porque hoy esto es todo. Esa noche me quedé en la entrada de mi tienda un rato, esperando que mis amigos salieran a charlar, pero no salió ninguno. Alahí salió y miró en mi dirección unos minutos, pero después se volvió y miró al suelo. Iba a acercarme cuando volvió a entrar en la tienda. Inhalé la fría brisa nocturna que traía consigo el aroma de la marihuana. Suspiré, volví a mi tienda y me senté en la lona toda la noche, incapaz de dormir. Estuve ahí sentado, con la cabeza entre las manos, sin pensar nada. Fue la primera noche que estaba despierto sin tener jaqueca. Mientras pensaba en eso, cantó un gallo, aunque todavía estaba oscuro afuera. El confundido gallo carcareó toda la noche hasta que por fin se hizo de día. Mis 2 compañeros de tienda, Shiku y Josiah, los 2 niños más pequeños, seguían durmiendo cuando la campana sonó a las 6 de la mañana para la instrucción. ¡Vengan, vamos! Intenté despertarlos con suavidad, pero se dieron la vuelta y siguieron durmiendo. Tuve que tirarles de las piernas y abofetearlos hasta que se despertaron. Los soldados ya pasaban de tienda en tienda, sacando fuera a los que todavía dormían y echándoles cubos de agua. Nos reuníamos en la zona de instrucción y se distribuyeron zapatillas de deporte, pantalones cortos y camisetas militares de todos los colores. Algunos recibieron Adidas y otros Nike. A mí me tocaron unas Reebok Pump negras y me alegré más con mis deportivas nuevas que con nada de lo que estaba pasando.
Después de calzarnos, nos pusimos en fila con las piernas separadas y las manos rectas a los lados. Mientras esperábamos, algunos soldados volvieron del frente y recargaron las armas y los cinturones con munición. Algunos tenían sangre en los uniformes y la cara, y no parecían notar o sencillamente ignoraban. Desayunaron rápidamente y se fueron a donde parecían que no tuvieran ningún deseo de regresar. Se apoyaban en la pared, respiraban hondo con los ojos cerrados y apretaban el arma con fuerza. Luego echaban a correr otra vez hacia el claro. Sheku y Josiah se quedaron conmigo como si compartir la tienda con ellos significara que me hubiera convertido en su hermano mayor. Me observaban durante el ejercicio y copiaron todo lo que hacía en lugar de lo que hacía el soldado que había presentado como el cabo Gaddafi. Era un chico joven, más joven que el teniente y el sargento, pero calvo, y su forma de comportarse le hacía parecer mayor. Tenía una expresión intensa, como si, incluso sonriendo, estuviera masticando algo amargo. Primero corrimos alrededor del edificio unos minutos, y después empezamos a aprender cómo arrastrarnos por el monte cercano. El cabo Gaddafi levantaba un puño, y cuando lo bajaba, nos tiramos al suelo y nos arrastrábamos rápidamente, sin hacer demasiado ruido, hasta que llegábamos a un árbol determinado. Entonces nos levantábamos enseguida y nos agachábamos para ponernos a cubierto detrás de los árboles. Después volvíamos corriendo a la zona de instrucción. El cabo no dijo casi nada durante la etapa inicial. Solo decía no está mal, espantoso y más rápido. Básicamente utilizaba gestos, diciendo que era lo único que podríamos usar una vez allí, y señalaba el claro, donde las palabras os costarán una bala en la cabeza. Entonces sonríe secamente y abría mucho los ojos para que nos riéramos con él. Después de correr, arrastrarnos y agacharnos muchas veces, nos permitieron comer pan y natillas. El cabo nos concedió un minuto para coger la comida y comer. Lo que no nos habíamos comido, nos lo quitaron al cabo de 60 segundos. El primer día ninguno fue capaz de terminarlo todo, pero al cabo de una semana éramos capaces de comer lo que fuera en un minuto. Fue la única norma que llegamos a dominar. Tras aquel desayuno tardío, nos pusimos en fila de cara al cabo, que nos dio un AK-47 a cada uno. Cuando me tocó, me miró con intensidad, como diciéndome que me estaba dando algo muy valioso. Me tocó el pecho con el dedo y caminó a mi alrededor. Cuando volvió al frente, me miró un poco más, con los ojos rojos y la cara espasmódica, oscura. Apretó los dientes como si se dispusiera a atacar y las piernas me temblaron cuando él sonrió. Cuando iba a devolverle la sonrisa, él dejó de hacerlo y las venas de la frente le sobresalían. Sin dejar de mirarme a los ojos, metió la mano en una caja de madera y sacó un rifle. Le vació el cargador y me dio el AK con las dos manos. Dudó un momento, pero él me apretó el arma contra el pecho. Con manos temblorosas, cogí el arma, le saludé y volví a la fila, con el arma en la mano, pero sin atreverme a mirarla. Nunca había tenido una arma en la mano tanto rato que me asustaba. Lo más parecido había sido una pistola de juguete, hecha con cañas que tuve a los 7 años. Mis compañeros de juegos y yo la construíamos y jugábamos a la guerra en los cafetales, las casas en construcción del pueblo de mi abuela. ¡Pum, pum!, decíamos. El primero que disparaba anunciaba al resto que los había matado. Seguimos los ejercicios de adiestramiento que habíamos hecho por la mañana, pero esta vez llevábamos encima el AK-47 sin munición. Nos arrastramos con los rifles a la espalda, en la mano, y corrimos alrededor del edificio con ellos. Las armas eran un poco pesadas para Sheku y Josiah, que las dejaban caer y las recogían sin parar. Paramos un minuto a almorzar y empezamos un ejercicio diferente. Nos llevaron a una plantación de bananas donde practicamos pinchando los bananeros con las bayonetas. Visualiza la banana como el enemigo, los rebeldes que mataron a vuestros padres y vuestra familia, porque son responsables de cuanto os ha sucedido, gritó el cabo. ¿Es así como apuñaláis a alguien que ha matado a vuestra familia?, preguntó. Así es como lo haría yo. Sacó la bayoneta y empezó a gritar y a acribillar el árbol de la banana.
Primero le acribillo el estómago, después el cuello, después el corazón, y se lo arranco, se lo enseño y después le arranco los ojos. Recordad, probablemente mató a vuestros padres de una forma peor. Seguid. Limpió la hoja con hojas de banana. Tras oír esto, todos nos enfadamos y clavamos las hojas en los árboles una y otra vez, hasta que los hicimos caer al suelo. Bien, dijo, asintiendo y evaluando algo que le hizo sonreír más de lo normal. Una y otra vez durante el entrenamiento, repetía la misma frase. Visualizad al enemigo, los rebeldes que mataron a vuestros padres y a vuestra familia, porque son los responsables de cuanto os ha sucedido. Aquella tarde aprendimos a meter el cargador en el rifle y otras cosas básicas. Olvidaos del seguro, decían, solo os retrasará. Esa noche aprendimos a disparar apuntando a unos tablones de contrapachado colgados de las ramas de unos árboles incliques al borde de la selva. Shekú y Josía no podían sostener sus armas y el cabo les dio a cada uno un taburete para que les apoyaran y no se les cayeran. Al final del ejercicio de tiro, aprendimos a desmontar el arma y engrasarla, porque los AK eran tan viejos que se disparaban sin más ni más o dejaban de funcionar de golpe. Aquella noche, en cuanto entramos en la tienda, mis compañeros se quedaron dormidos. En lugar de sonreír en sueños, Shekú decía «pum, pum, boom» y Josía «1, 2», los números que habíamos recitado acribillando los árboles de banana. Pero yo, a pesar de estar exhausto, no pude dormirme. Me silbaban los oídos con el ruido de las armas. Me dolía el cuerpo y tenía el dedo índice resentido. En todo el día no había tenido tiempo de pensar, pero ahora lo hacía. Me enfadaba. Empezaba a imaginarme escenarios donde tirotearía o apuñalaría a los rebeldes. Los rebeldes son los culpables de todo lo que os ha sucedido. Me imaginé capturando a varios rebeldes de golpe, encerrándoles dentro de una casa, rociándole de gasolina y encendiendo una cerilla. Veíamos cómo ardía y nos reíamos. Me distrajo el canturreo de un chico llamado Lanzana. Estaba a 3 tiendas de distancia de la mía y a veces canturreaba melodías de canciones que yo nunca había oído hasta que se dormía. Empezó a hacerlo después del primer ejercicio de tiro. Su voz resonaba en la oscura selva y cuando se callaba la noche se volvía más silenciosa. Fin de capítulo 12.